Muy buenas estudiantes de octavo. La clase de ahora es la 1.11, donde vamos a estudiar la relación entre la razón de cambio y la pendiente de la gráfica y igual a x más b. Para la función y igual 4x menos 2 nos piden realizar lo siguiente. Una, determinar la razón de cambio mediante el conteo de unidades. Otra, determinar la diferencia entre los valores x y nos pide que tomemos como referencia las coordenadas de los puntos indicados. La siguiente es calcular el cociente entre la diferencia de los valores de las coordenadas en y con la diferencia de los valores de las coordenadas en x, y luego que comparemos los resultados de a y c. Para solucionar esto nos damos cuenta que aquí nos indica que al determinar la razón de cambio mediante el conteo de unidades que incrementa y cuando x aumenta 1 se tiene. Si ustedes ven en la gráfica acá, se puede observar que cuando x aumenta 1, y aumenta 4. Entonces quiere decir que la razón de cambio sería 4 entre 1, porque es el incremento de y entre el incremento de x. Entonces 4 entre 1 es 4. Ahora bien, para determinar la diferencia entre los valores de las coordenadas x y y, se restan las coordenadas de los puntos seleccionados, el punto A y el punto B. Entonces, como podemos ver acá en la gráfica, nos damos cuenta que los puntos marcados en la gráfica es el 2,6 y el 2,2, que está abajo donde incrementó la x, y el punto que pasa por la recta es el 1,2. Entonces, si hacemos la resta de la diferencia de los puntos de y, sería 6 menos 2, que son las variables de las coordenadas y. 6 menos 2, eso nos da 4. Y hacemos la diferencia entre las coordenadas de x, que sería 2 menos 1, eso es 1. Y al dividir 4 entre 1 nos genera 4. De tal manera que si nosotros observamos que al calcular ese cociente, 4 entre 1 da el mismo 4. Entonces, si comparamos lo del literal A con el literal C, nos damos cuenta que los resultados son iguales. Es decir, que en otras palabras, según dice la conclusión, la razón de cambio es igual a la pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Leamos. En la gráfica de la función lineal y igual a x más b, la razón de cambio coincide con el valor de la pendiente y puede determinarse mediante el cálculo del cociente del incremento para cada una de las coordenadas x y y de dos puntos dados. Por ejemplo, para la función y igual a 4x menos 2, sabíamos que pasaba por los puntos 1,2 y 2,6. Entonces la razón de cambio es restar las coordenadas de y, es decir, 6 menos 2, 4, y restar las coordenadas de x, 2 menos 1, 1, y 4 entre 1 da 4. Entonces podemos determinar que para cualquier función que pasa por los puntos 1, x1, y1 o un punto 2, x2, y2, la pendiente se calcula mediante la fórmula de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y ese cociente A, vemos nosotros que en la función y igual a x más b corresponde a la pendiente de la línea recta de la gráfica de la función, que tienen el mismo valor. Lo voy a explicar de otra manera acá con esta gráfica. Si observamos esa gráfica que tenemos ya acá, todavía no tenemos la función ni nada. Pero si hacemos un conteo, nos damos cuenta que si x aumenta una unidad, es decir, acá aumenta 1, entonces y aumenta 3 unidades. Entonces, al observar esto, miren, volvemos a hacer x aumenta 1, y aumenta 3. Entonces nos damos cuenta que la razón de cambio A en este caso vale 3, porque si x aumenta 1, y aumenta 3. Entonces vamos viendo que la razón de cambio es positiva.
Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos con los puntos marcados de color negro utilizando la fórmula de la pendiente? La pendiente, la vamos a marcar así ahorita, abreviado, es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Como podemos observar, este es el primer valor de y, que sería 3 menos, porque la fórmula es menos, la otra coordenada del otro punto de y, que sería menos 3. Y todo esto lo vamos a dividir entre los diferenciales de las x. Es decir, acá tengo la primera x que vale 3 menos, que dice la fórmula, la segunda coordenada x, que en este caso es 1. Al hacer esto me quedaría 3, y si yo hago ley de signos acá, menos entre menos, eso es más, me queda más 3, y todo esto siempre sobre 3 menos 1, 2. De tal manera que la pendiente es igual, 3 más 3, 6, entre 2 a 3. Quiere decir que si nosotros comparamos acá, hacemos una comparación, este valor llamado pendiente con este valor llamado razón de cambio es el mismo. Quiere decir que en la función y igual a x más b, el valor de a es el mismo para la pendiente y es el mismo para la razón de cambio. Aquí lo podemos ver, miren, este es para la pendiente y lo podemos ver aquí también, que va para nuestra razón de cambio y nuestra pendiente, ¿verdad? Son los mismos. Entonces esta función ya tendría esta forma: y igual a 3x más b, donde b es el intercepto. Y como podemos ver, acá está, ¿verdad? Si lo queremos escribir, basta con que contemos los cuadritos que vienen hacia abajo, que sería 1, aquí contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como va hacia abajo, es menos 6, de tal manera que la función que tenemos graficada es y igual 3x menos 6.